Bueno, pues voy a leerles la semblanza de Paul Vinuesa, que nos va a presentar una presentación que se llama El alfabeto quichua ecuatoriano unificado y sus retos tipográficos. Paul es diseñador gráfico, tipógrafo y editor ecuatoriano radicado en Argentina. Ha trabajado por más de 25 años en proyectos editoriales en Latinoamérica. Fue coeditor gráfico del diario El Comercio de Ecuador y jefe de preproducción del grupo editorial Planeta Argentina. Actualmente dirige la editorial Aurora Polaris y de forma paralela desarrolla el proyecto tipográfico Quilca, que se basa en el alfabeto quichua ecuatoriano unificado y busca impulsar la publicación de libros en lengua quichua. Entonces, bienvenido a Multilingüe, gracias por aceptar la invitación y estar acá con nosotros. Y pues te dejo acá la pantalla, el micrófono para que nos cuentes. Eh, Hola, muy buenas tardes a todos. Voy a empezar a compartir. Por favor, me avisan si está todo bien. ¿Estamos? Sí, Perfecto. hay que ampliarla, ¿no? Sí. Listo. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a los miembros de la nacionalidad quichua ecuatoriana que han colaborado en este proceso y que me han permitido participar de su inmensa riqueza cultural. También agradecer a Manuel por la invitación a este evento. Es muy grato participar de esta jornada y espero que esta charla sume a los esfuerzos por preservar nuestras lenguas originarias. Esta investigación sobre el quichua ecuatoriano arrancó hace 3 años y es parte de mi tesis de la maestría de tipografía de la Universidad de Buenos Aires, que aún está en proceso. Aprovecho y saludo a María Laura, excelente tu charla, fue mi compañera de la maestría. Disculpa, Paul, estás cambiando Sí, diapositivas. Todavía no estamos viendo no, tu página completa, ¿no? Creo que dejar de ahí compartir, hacer full screen y luego volver a compartir. Gracias, sí, disculpa. estamos ahí. Sí, perfecto, gracias. Listo. La familia lingüística quichua tiene más de 2000 años. Es una familia lingüística que se habla actualmente en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, parte de Chile y de Argentina, y que tiene entre 8 y 10 millones de hablantes. Está, según los estudios, dividida en 2 subfamilias y la segunda familia tiene 3 variantes, de las cuales la que está en amarillo es la que se habla en el actual Ecuador y que se diferencia en su pronunciación de la letra QE y QI, es la que origina que esta variable se la llame quichua. Hay registros del nombre quichua desde el siglo XVI también marcan un poco la evolución que tuvo esta variante antes de imponerse como la lengua que se habla por la mayoría de los pueblos en el Ecuador. Hay 3 momentos claves en la consolidación de esta variante, que son uno que es previo a la conquista inca, que los pueblos comerciaban, los incas con los pueblos originarios ecuatorianos y usaban esta lengua para sus negociaciones. Luego, después con la conquista inca de estos pueblos, se estableció como lengua oficial y se usaron herramientas como los mitimaes para imponer su uso. Los mitimaes eran el traslado de poblaciones enteras de un lugar del imperio a otro, y esto facilitó la inserción de la lengua. Otro momento clave para la consolidación de esta variable es la conquista española, que con la llegada de los españoles usaron el quichua como herramienta de evangelización y colonización, imponiéndolo a todos los pueblos. Acá es importante destacar que si vemos por las fechas, los incas apenas estuvieron 7 décadas en el territorio, y esto hizo también que esta variable del quichua
se pudieran preservar las lenguas prequichuas, y esto está muy claro en una cantidad hay como cientos de palabras que vienen de estas lenguas y que se han mantenido hasta la actualidad, sobre todo topónimos, ¿no? Ya en el Ecuador tenemos que el quichua es la segunda lengua establecida en la Constitución, que la Constitución también reconoce 14 nacionalidades con sus lenguas, que están repartidas en 33 pueblos, de los cuales 15 son pueblos quichuas. Según los datos oficiales, en el 1990 había 2 millones de quichua hablantes. Para el 2010, en apenas 20 años, se redujo a menos de la mitad el número de quichua hablantes, 800.000. Y el último dato que se tiene es del 2022, en donde se habla de entre 500 y 600.000. Estos son datos del Atlas de la UNESCO de las lenguas en peligro, en donde se plantea que el quichua tiene un retroceso bastante marcado en las últimas décadas. Luego, ya hablando de esta variante quichua quichua con K y W, tenemos que históricamente habría una gran cantidad de maneras de escribirlo, pero más adelante, ya en el siglo XX, son las comunidades las que deciden tomar estas grafías para escribir el nombre de su idioma y escribir su lengua. Hay algunas características de esta lengua que son importantes destacar acá porque son importantes para las decisiones que se tomaron para determinar el alfabeto y que también son importantes para cualquier proyecto tipográfico. Primero, claramente, es que es una lengua ágrafa, silábica, aglutinante, en donde se tomó, que donde no existe el uso de la tilde, todas las palabras son graves, entonces no hay tildes, y no se permiten diptongos ni triptongos. El alfabeto quichua ecuatoriano unificado es una construcción que tomó décadas y que hace parte de la lucha de los pueblos originarios, que desde mediados del siglo XX se organizan y hacen un proceso de luchas por sus derechos y de autodeterminación. Este proceso identitario planteó en el cambio de la lengua la unificación de las grafías y se propuso trabajar en la adaptación del alfabeto latino a la fonética quichua, ¿no? También es importante destacar que en 1980 se crea la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador, la CONAIE, que pasa a ser el motor de este proceso de autodeterminación. En 1998 se da el primer consenso para un nuevo alfabeto, pero solo hasta 2004 queda definitivamente establecido, en donde los cambios más radicales están planteados en que se eliminan 2 vocales, la E y la O, y 9 consonantes, la B, la C, la D, la F, la G, la J, la Q, la B y la X. Este proceso, sobre todo, es un proceso de simplificación que trata de preservar la lengua en una nueva forma escrita. Como podemos ver en el cuadro, ahí que están resaltadas las letras que desaparecen, ¿no?, del alfabeto y se agregan dígrafos que son más acordes con la fonética y con el uso de la lengua. Por las características que tiene el proceso de la unificación del alfabeto, podemos incluirlo en la categoría de un alfabeto práctico o sincrético. Lo más destacado de acá del proceso de esta unificación es un proceso que estuvo siempre a cargo de los pueblos, ¿no?, originarios, a través de sus lingüistas, a través de sus educadores y de sus comunidades. Los lingüistas nativos trabajaron las correspondencias fonéticas partiendo de su propia lengua y de sus dialectos. Hay 6 dialectos, grupos dialectales grandes en el Ecuador, pero además usaron también la metodología comparativa con el sistema fonético internacional, es decir, utilizaron las herramientas que habían aprendido de las culturas dominantes para ponerlas al servicio de su lengua. Otro elemento clave es que la implementación de este nuevo alfabeto se hizo a través del programa de educación intercultural bilingüe, que al trabajar en las comunidades directamente podía ir haciendo recabando la información de cuáles eran las limitaciones de estos cambios y cuáles eran las posibles soluciones a las problemáticas que aparecían.
Por último, y no un detalle menor, es que todas las adaptaciones y todas las decisiones que se tomaron sobre la lengua fueron aprobadas por todas las comunidades, votadas por las comunidades en consenso, ¿no? Y por todas estas características que le dan son muy particulares en el caso de esta unificación, podemos decir que es un proceso sincrético, es una fusión, una integración de elementos ajenos y propios que hacen o constituyen algo diferente, algo nuevo. Es un proceso de adaptación y de supervivencia de las culturas originarias, que no se limita a usar pasivamente los signos impuestos en la colonia, sino que imprime en ellos su propio sello, convirtiéndolos en una expresión de identidad e instrumentos de resistencia y rebeldía. Llegamos a este punto, y lo que motivó esta investigación es plantearnos la pregunta de si el uso del alfabeto quichua ecuatoriano unificado debería ser estudiado desde el campo tipográfico, es decir, si la reducción de estos caracteres determinaba cambios que afectan las estructuras de palabras, líneas y párrafos, y de comprobarse la problemática, plantearse una metodología para resolverlo. Y por último, si después de hacer todo este análisis, concluir si es necesaria una nueva tipografía específica para el quichua ecuatoriano. Para conseguir responder esta pregunta, lo primero que planteé es realizar una investigación comparativa sobre publicaciones ya existentes, para ver si se podía confirmar la problemática, si existía la problemática, ¿no? Lo primero que se pudo constatar es que al ser una lengua aglutinante en ciertas configuraciones que están hechas para otras lenguas que se basan en el alfabeto latino, como el español o el inglés, surgen muchas problemáticas en cuanto a lo que tiene que ver con la cantidad de palabras que pueden entrar por línea y los espacios de interpalabra. Aquí tenemos 3 ejemplos donde queda claramente que existe una problemática en relación a este tipo de uso de párrafos, ¿no? Luego también se hizo un análisis comparativo de la mancha de texto, ¿no? El comportamiento particular tipográfico que tiene el uso de este alfabeto, y que claramente nos marca diferencias con el español, por ejemplo. En este caso podemos ver claramente la presencia mayoritaria de símbolos diagonales, de triangulares, y que se da esto fundamentalmente, recordemos que han sido eliminadas letras que tienen características más redondas, como la B, la C, la D, la G, la O, la Q, y entonces existen ciertos cambios en la mancha de tipográfica que se genera. Luego ya en las características propias de esta reducción de caracteres, tenemos, por ejemplo, que en relación con el español se triplica el número de letras A que aparecen, y como había dicho anteriormente, también las formas triangulares que aparecen por la cantidad de diagonales es una característica muy particular del uso de este alfabeto, y que con esta pequeña muestra de la investigación podemos ver claramente que hay cambios que afectan en el campo tipográfico y que incluso pueden llegar a plantearse problemas de legibilidad y sobre todo en la enseñanza en la lengua escrita, ¿no? Luego, al hacer un análisis con otras tipografías, Paul, un pudimos... momentito. Sí, Es que sí. se oye de repente como un golpe en el micrófono, nada más para ver que lo tengas despejado. Ok, Te puedes acercar un poco porque Angélica algo tiene que no escucha tan fuerte. Yo sí lo oigo bien, pero ella no lo escucha tan bien. Entonces, bueno. gracias, sigue. Bueno, también se hizo un estudio comparativo con el funcionamiento del alfabeto en algunas tipografías, y se encontraron ciertas dificultades.
que en algunos casos son mayores, en otros son menores. Podemos ver aquí el caso, por ejemplo, de problemas de espaciado con tipografía sin serif, problemas de reconocimiento de texto, incluso de signos, cuando se trabaja en puntajes menores, como en el caso de la que tenemos acá en el recuadro negro, o que es la letra Rockwell, que al ponerla en puntajes muy chicos llega a perderse la legibilidad. Luego también constatamos que en las publicaciones más actuales esta serie de problemas se ha tratado de ir resolviendo desde varios campos, ¿no? Uno, por ejemplo, se intenta resolver el problema de la lengua aglutinante con tipografías más comprimidas o buscando tipografías que hayan trabajado el problema del espaciado concretamente con la lengua, ¿no? Y podemos ver que hay cierta mayor armonía o mejor resolución de la mancha tipográfica. A partir de estos análisis logramos establecer de que se podía tener ya material suficiente para realizar un proyecto tipográfico, tanto como en el análisis como en las determinaciones de este nuevo proyecto. Lo que se intentó partir es de estos tres elementos, de estas herramientas que habían motivado, originado el alfabeto unificado, ponerlas al servicio de un nuevo proyecto, ¿no? Estas herramientas históricas, estas herramientas lingüísticas y estas herramientas culturales. Entonces, dentro del campo del cultural y del campo lingüístico, pensamos que reforzar el proceso de la simplificación era un elemento determinante para el nuevo proyecto, ya que debíamos tratar de facilitar su implementación y aprendizaje. Otro elemento que tiene que ver con características lingüísticas es priorizar las particularidades de la lengua, eso de que la longitud de las palabras y esta preponderancia de las formas triangulares y diagonales. Desde el lado cultural se planteó como objetivo básico trabajar con las comunidades originarias y determinar también desde el lado cultural al alcance del proyecto que fuera una tipografía para proyectos editoriales de alfabetización quichua y bilingüe, ¿no? Y por último, como herramientas históricas, pues apoyarse en la experiencia de proyectos tipográficos de otras lenguas ágrafas, de otras lenguas aglutinantes y también partir de las convenciones tipográficas históricas del alfabeto latino, ya tienen cientos de años y que han permitido garantizar la legibilidad y la lecturabilidad. Entonces, a partir de este proceso y de estos lineamientos, se empezó a hacer un trabajo en el que tuvimos como inspiración algunas letras humanistas, romanas antiguas, sin remate y letras incisas. Empezamos a hacer un trabajo con estas tipografías. ¿Por qué? Porque para compensar la ausencia de formas redondas mayoritaria, y pensamos que recurrir a unas proporciones clásicas podía ayudar a compensar de alguna manera esta problemática, y también apoyándonos en las experiencias como el alemán y otras lenguas que son aglutinantes, trabajar con un poco de compresión en la tipografía para aumentar el rendimiento, ¿no? Entonces, o se optó entonces por una tipografía más tipo incisa, con terminaciones con énfasis y curva, para compensar un poco las relaciones de las formas y de las contraformas ante la ausencia de la mayoría de los signos redondos, y por las problemáticas que vimos antes de posibles conflictos con las serifas extendidas o de problemas de espaciado con las sans serif. Para facilitar la legibilidad se optó por un contraste medio alto, una altura de X media alta, ascendentes y descendentes cortos, aprovechando las experiencias históricas del uso del alfabeto latino, ¿no? La nueva mancha que se consiguió
en la aplicación de esta tipografía es la que ustedes están viendo a continuación, en donde considero que se ha logrado equilibrar un poco los problemas que se habían planteado en la investigación. Acá tenemos también ya una aplicación en textos bilingües, en donde podemos ver las diferencias de la mancha de texto, y que en el caso del quichua, incluso en puntuajes pequeños, se logra mantener la legibilidad y el reconocimiento de los signos de manera más clara, ¿no? Por último, en esta parte del proyecto hemos llegado a tener ya 3 variables, liviana, regular y pesada, y sus respectivas oblicuas. Se optó también por que fueran oblicuas y no itálicas, para facilitar la enseñanza, ¿no? Que no variare mucho en la forma que tienen las letras. Finalmente, a principios de este año, se pudo terminar un proceso de trabajo con conjunto con Yana Lema, una poeta lingüística catedrática de la comunidad de Pehuche, en el que logramos publicar 5 micromanuales de infantiles para la alfabetización, ¿no? Son las primeras enseñanzas de la letra. El trabajo conjunto fue de varios meses, y se estableció que pudieran salir 5 micromanuales de formato 15x8 que nacen de un A3 plegado, en donde se trata de contar algunas historias o algunos aspectos determinantes de la lengua, ¿no? En este caso, por ejemplo, la leyenda es una danza muy conocida en toda Latinoamérica del juego de lobo, traducida al quichua. Estos otros son otros de los manuales, de los micromanuales, en donde podemos ver cómo va funcionando la tipografía, tanto en quichua como en español. Por último, se ha logrado empezar a trabajar con editoriales que se dedican a publicar autores quichuas tanto en español como en lengua quichua, y ya salió un libro publicado en español, y se está previendo la posibilidad de extender el uso de la tipografía a publicaciones de la editorial en quichua. También está en proceso un proyecto para trabajar con otras comunidades sobre leyendas y mitos y las relaciones de los pueblos con las montañas. Eso sería todo. Yupaychani, hasta Yascasman. Muchas gracias, y hasta que nos volvamos a encontrar.